¿Será que el bautismo de infantes es una enseñanza bíblica o una práctica inventada por la Iglesia romana? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Bienvenidos a otro episodio de Teología para la Vida. Hoy tenemos el privilegio de contar una vez más con la compañía del doctor Daniel Eguiluz. Él nos ayudará a reflexionar sobre la doctrina del bautismo de infantes. Daniel, bienvenido a Teología para la Vida. Gracias, Luis. Siempre es un gusto estar contigo. Como bien sabemos, la Iglesia protestante afirma con gran confianza que la Escritura, por cuanto es la palabra de Dios escrita, es la única autoridad suprema e infalible dada y preservada por Dios para la regulación, el fundamento y la confirmación de nuestra doctrina y práctica. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster, que es un documento que busca resumir las grandes enseñanzas bíblicas, escribe lo siguiente sobre la naturaleza y el propósito de la Biblia. Leemos: el Espíritu Santo, que habla en la Escritura y de cuya sentencia debemos depender, es el único juez supremo por quien deben decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. Y sin lugar a duda, el tema del bautismo de infantes es un tema controversial. Así que, hermano Daniel, con esto en mente, ¿podrías compartirnos brevemente dónde encontramos la doctrina del bautismo de infantes en las Escrituras? Dinos cómo has enseñado este tema desde la Biblia, ya que las Escrituras son precisamente nuestra regla infalible. Claro, muy bien, gracias, Luis. Bueno, un texto al que yo regreso continuamente cuando pienso en este tema del bautismo de infantes está en el segundo capítulo de Hechos. Y ciertamente podríamos ir a otros pasajes que tienen enseñanzas relevantes para este asunto. Este pasaje de Hechos 2 es especial por varias razones, aparte de ser claro también, pero este es el primer sermón que vemos de los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha sido glorificado, ha caído el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Se podría decir que ya la iglesia pues tiene todo lo que necesita para su peregrinaje presente. Y después de este sermón tan especial, el primer sermón registrado de los apóstoles, el apóstol Pedro predica un mensaje que causa una reacción emotiva de parte de la audiencia que pregunta, pues, ¿qué haremos? ¿No? Entonces, a partir de eso, vemos en el versículo 38 del capítulo 2, dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo que nos interesa a nosotros viene inmediatamente después. Dice 39, porque la promesa es, fíjate que no dice solamente para ustedes, sino dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y entonces, de cierta manera, podemos ver aquí de que eh, este texto crea una responsabilidad no solamente para que todo aquel que cree en Jesucristo reciba el bautismo en su nombre. En este caso, pues es bueno aclarar, estamos hablando de un bautismo trinitario en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digo esto porque sabemos de que en muchos lugares de Latinoamérica hay esta idea del bautismo en el nombre de Jesús solamente, no estamos hablando de eso. Vemos que entonces la recepción del mensaje apostólico no solamente crea esta responsabilidad de los creyentes, sino que dice también para sus hijos. Y sabemos de que esto tampoco no es ninguna novedad en el contexto bíblico, porque simplemente está siguiendo el patrón establecido desde los tiempos de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a él como adulto. Obviamente Abraham como adulto tenía que ejercitar
el arrepentimiento y la fe. Ciertamente tenía que creerle a Dios para responder su llamado y ir a esta tierra nueva. No, él sin fe no iba a hacer esa travesía. Pero además de eso, cuando llegó el momento, Dios le dice a él que se circuncide, pero no solamente que se circuncide él, sino que circuncida a todos los de su casa, ¿no? Entonces vemos que lo que encontramos en Hechos 2 simplemente está siguiendo este patrón bíblico que continúa entre los dos testamentos, en el cual cuando Dios llama a una persona, no solamente, bueno, digamos en este caso una cabeza de hogar, no solamente está llamando a esa persona, sino a todo su hogar. Y creo que esto también se confirma en el resto de hechos cuando vemos un par de veces que se habla de que cuando alguien creyó, dice que fueron bautizados no solamente esa persona, sino a él y toda su casa, ¿no? Entonces yo creo que en vista de estas cosas podemos estar confiados a partir de la enseñanza bíblica de que el bautismo de infantes es una institución divina, institución apostólica, pero creo que también es importante reconocer, hacer acá, especialmente por tal vez las objeciones que podemos encontrar en nuestros contextos. La verdad es que uno simpatiza con estas objeciones por lo que ha pasado uno por etapas de pensamiento similar. En el caso mío, para darte un trasfondo para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, yo fui criado en la Iglesia Católica Romana, después fue que me uní a una iglesia evangélica, pero no estaba en una iglesia reformada, presbiteriana inicialmente. Entonces, esas objeciones que encontramos son cosas que yo mismo he sentido, he pensado en su momento, pero creo que muchas de estas surgen a partir de los abusos que vemos nosotros en la práctica, en el trasfondo del que venimos, en el que a veces el bautismo de infantes, de niños, es como que un amuleto, un acto mágico. Los padres realmente que no son creyentes, no van a la iglesia, no siguen a Cristo, pero saben de que tienen que bautizar a su bebé para que tal vez no le pase nada, los espíritus no lo ataquen o le hagan algo así. Es importante aclarar de que no estamos hablando de eso, de que cuando estamos hablando del bautismo de infantes, en el contexto de Hechos 2, estamos hablando del bautismo no de los niños en general, sino de los hijos de los creyentes. Estamos hablando del bautismo de los hijos Claro. de los creyentes. ¿No? Por eso él le dice, bautícese ustedes y al convertirse en creyentes, en discípulos de Jesucristo, esta promesa también es para sus hijos. Entonces es importante resaltar eso, pensando en otros textos que tal vez sean un poco menos claros porque no hay referencia a los niños explícita. Hay que entender de que en la Biblia el bautismo es parte de este proceso de discipulado, de entrenamiento, de aprendizaje. La institución del bautismo la encontramos en Mateo 28, cuando dice, ir por todo el mundo y bauticen a las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjate que no se acaba con esto de bautizar, sino luego le dice, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, vemos que el bautismo es el rito sagrado de iniciación, sacramento de iniciación en el discipulado, pero tiene que ir acompañado de discipulado. O sea, no es solamente que se aplique el bautismo y bueno, tú ya estás bien. No, se inicia este proceso de enseñanza, de aprendizaje y eso también entonces, si uno lo entiende de esa manera, podríamos apelar a otros pasajes de la Biblia también en el que se dice que los padres instruyan a sus hijos en el temor del Señor. Básicamente le está diciendo que haga de sus hijos discípulos. Y entonces, como digo, podríamos citar otros pasajes, pero creo que todas estas cosas nos ayudan por lo menos a tener una idea inicial de lo que estamos hablando. Creo que algo que mencionaste es que es importante resaltar, ¿no? Cuando dijiste o hiciste la conexión entre Hechos 2 y Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham, creo que alguien podría decir, pero ¿dónde realmente está esa conexión? No veo el nombre Abraham ahí en Hechos 2. Pedro no dice, así como en los tiempos de Abraham, ¿cómo es que hacemos esta conexión? Bueno, creo que si leemos el texto de Génesis en el 17, creo que hay suficientes conexiones textuales que nos ayudan a decir,
definitivamente esto es parte del cumplimiento y la continuación de lo que vemos allá en Génesis. Permíteme leerlo y si quieres comentar algo al respecto, te escuchamos. El texto dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y luego más abajito, el texto en el versículo 7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. E inmediatamente la siguiente parte nos habla de todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Aquí tenemos, creo que lo que Pedro menciona, ¿no? Los dos grupos que Pedro menciona allí en Hechos 2, bueno, los tres grupos, ¿no? La promesa es para ustedes, como vemos aquí Dios haciendo la promesa con Abraham. Después para tus hijos, como también vemos aquí Dios diciéndole a Abraham y tus descendientes. Y después el texto de Hechos nos dice, y a todos aquellos que Dios llame, ¿no? Que vemos precisamente aquí en Génesis 17, cómo esos que van a venir, de que van a escuchar el llamado del Señor, son precisamente todas estas multitudes de naciones que van a ser bendecidas en virtud, ¿no? De este pacto. Así que vemos precisamente esos mismos tres grupos, la persona directa, vemos a los hijos, descendencia, y vemos a todos aquellos que Dios llamar, es decir, a todas esas naciones que Dios va a traer a sus pies en virtud de Cristo. ¿Algo que quisieras tal vez conectar o añadir sobre la conexión entre estos dos pasajes? Bueno, simplemente agregar que por todo lo que tú has mencionado, no nos debe sorprender que en las epístolas Pablo dice que por medio de la fe somos hijos de Abraham. También nos llama descendientes de Abraham. Entonces, una vez más, no estamos hablando de pactos desligados que no tienen nada que ver el uno con el otro, sino estamos viendo una progresión en este acto de redención de Dios por medio de Cristo que empieza en el Antiguo Testamento y se consuma en el Nuevo. Tú mencionabas objeciones y creo que es un buen momento para explorar al menos dos de las más comunes y una de ellas es cuando la gente menciona que en el Nuevo Testamento no se encuentra ningún mandamiento explícito o algún ejemplo de algún apóstol bautizando algún infante, algún niño, algún bebé. ¿Cómo responderías a esta objeción de que no encontramos algo explícito en la Biblia? Para los lectores del primer siglo, ellos tal vez podrían decir, pero ¿cómo que no está mencionado? Está ahí cuando se menciona de que se bautizó él y toda su casa. Lo implícito está ahí los descendientes, ¿verdad? Em, y entonces, si se entiende, pues el contexto en el que está escribiendo, no hay ninguna necesidad de estar nosotros demandando que haya un ejemplo explícito, ¿no? Yo sé que una vez más, para nosotros es difícil de ver estas cosas porque lo vemos con nuestros ojos modernos en un mundo individualista, en el que no tendemos a vernos como personas aisladas del uno del otro, y no como comunidades o como hogares, como grupos que están ligados y no se pueden separar así. Pero como digo, implícitamente está en todas estas referencias. No hay necesidad de elaborarlo porque se entiende en este contexto. Entonces, pues yo diría pues, que sí está ahí, pero simplemente de que no lo vemos porque un poco los prejuicios que tenemos en el mundo moderno. Sí, hace tiempo, bueno, ya tiene un buen tiempo. Recuerdo que un profesor mencionaba que el hecho de que no encontramos lo contrario en las escrituras es argumento suficiente para estar tranquilos de que el Señor sigue incluyendo a nuestros hijos en el pacto. Ah, Porque sí encontramos cuando Dios ha decidido cambiar algo porque ya se ha cumplido en su plenitud, como en el caso de los sacrificios, ¿no? Que eran tipos y que llegaron a su cumplimiento.
Dios claramente en el libro de los Hebreos nos muestra que ya no más se requieren esa clase de sacrificios. Y si Dios hubiese querido establecer que los hijos ya no van a ser parte del pacto, Él, como hizo con este otro punto de suma importancia, lo hubiese también hecho con la inclusión de los hijos y hubiéramos encontrado en el Nuevo Testamento evidencia clara en donde Dios hubiese dicho, esto ya no aplica. Esto ya no es para los hijos de ustedes, solamente es para los creyentes, para los que crean. Es lo que no encontramos Ah, precisamente en el Nuevo Testamento. No, lo que encontramos es lo que tú mencionaste al inicio de Hechos 2. Encontramos una referencia para mí sumamente explícita en donde el Señor está diciendo, la promesa es para ti, para tus hijos y para todos aquellos que Dios vaya a llamar. Así que los judíos que estaban ahí escuchando el sermón de Pedro, porque obviamente eran judíos que conocían sus escrituras, que conocían estas promesas porque habían sido repetidas posiblemente varias veces por sus padres, ellos claramente dijeron, oh, esto continúa, nuestros hijos continúan en el pacto. Ya cambió la señal externa, la parte visible ha cambiado, ya no es la circuncisión, ahora son las aguas del bautismo en la fórmula trinitaria. Pero continúan nuestros hijos siendo parte de esta realidad. Entonces el argumento, como algunos lo llaman, ¿no? El argumento del silencio, de que no hay algo prohibiéndolo, creo que es argumento suficiente. ¿Qué piensas tú al respecto? no, es muy bueno. Cuando estaba yo dando mi respuesta, estaba un poquito dudando acerca de traer unas cosas porque creo que esto también, creo que el argumento del silencio y lo que yo estaba diciendo anteriormente está estrechamente ligado a lo que, bueno, algo que vamos a hablar también, lo del argumento histórico. Em, Muchos de nuestros queridísimos hermanos evangélicos asumen de que lo que ven, la práctica que ven en el presente, ha sido la norma a través de la historia, que es, pues, la mayoritariamente en las iglesias evangélicas se demanda que la persona haga una profesión personal, ¿no? A los hijos de los creyentes no se les bautiza. Estamos hablando de, pues, de las muchas iglesias pentecostales, bautistas que hay, ¿no? Independientes. Y se asume que siempre ha sido así, hasta que vino la Iglesia Católica Romana a cambiarlo todo. Pero, eh, de hecho, históricamente es una práctica relativamente nueva esa. La norma que encontramos es que pues no hay debate acerca de si los hijos de los creyentes se deben bautizar, eso se asume. Entonces, una vez más, esto se conecta a lo que estás diciendo anteriormente. O sea, estas cosas se han asumido a través de la historia hasta que, bueno, principalmente, ¿no? En el tiempo de la Reforma, una reacción extrema que hubo en unas ramas, comenzaron a introducir estas prácticas, ¿no? Esto se ha tomado por sentado a través de toda la historia y no ha sido cuestión de debate. Sí, 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 definitivamente. Esa es una de las objeciones, ¿no? Que a veces suelen levantarse. Creo que hay otra que también se nos lanza, que tiene que ver más con la parte del bebé, ¿no? Del infante como tal, del niño. Y generalmente es que ellos no pueden entender el significado del bautismo. Ellos son bebés. ¿Qué entendimiento, qué voluntad hay en ellos en todo esto si ni siquiera saben lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Por qué entonces no administrar algo que el bebé no entiende? ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, un par de cosas podríamos decir. Primero, de que las limitaciones mentales o hasta biológicas, podríamos decir, porque los mismos cerebros de los niños todavía no se han desarrollado, ¿verdad? Ah, pues no limitan la capacidad de Dios para obrar en los pequeños. Me imagino que tal vez el ejemplo más dramático al respecto de esto, y obviamente no estoy diciendo que esto es la norma en la experiencia de las personas, pero solamente es un ejemplo de cómo Dios puede obrar con su gracia en la vida de los pequeños de maneras inesperadas. Hace poco estábamos escuchando en la iglesia el texto en el que se presenta Elizabeth, bueno, mejor dicho, María viene a saludar a Elizabeth cuando Elizabeth estaba embarazada. Juan el Bautista está en el vientre de Elizabeth
Y se nos dice de que el bebé salta de gozo en el vientre de su madre, se nos dice que Juan el Bautista es lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Entonces, ahora, una vez más, no estoy diciendo, yo estoy obviamente reconozco que el caso de Juan es extraordinario, pero el punto simplemente es que sirve como un ejemplo de que las limitaciones físicas y biológicas, mentales de las personas no limiten a Dios, de que Él pueda obrar en sus vidas, obviamente según el propósito de Dios, según el plan que tiene y de manera apropiada, pues el crecimiento de cada niño. No estamos diciendo que Juan salió del vientre alabando verbalmente a, a Dios, ¿verdad? Pero simplemente ese es el punto. Y otra cosa que podríamos decir al respecto es de que por esta razón también incluso aquellos que hacen esa objeción, en algunos otros casos pueden hacer excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando surgen niños con retraso mental que no pueden tal vez verbalizar como se esperaría, tal vez de alguien ya de edad más avanzada. Dios es capaz de trabajar en todos estos casos y yo creo que también por eso es que Jesús dice dejad a los niños que vengan a mí, que no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Otra cosa más al respecto de esto, y tiene que ver con un punto que dijimos anteriormente. La formación cristiana de los hijos de los creyentes empieza, voy a decir desde el nacimiento, pero podríamos decir desde antes. Yo te puedo decir a modo personal, tan pronto nosotros nos enteramos con mi esposa de que ella está embarazada de nuestros pequeños, nosotros comenzamos a orar por esos pequeños. E incluso hasta le podemos hablar cuando están en el vientre. Y sabemos que los niños reaccionan, obviamente no entramos en una conversación, pero incluso las cosas que hacemos, las caricias que uno lo hace, comienzan a afectar al niño de manera positiva. Los creyentes, los seguidores de Cristo, se toman el discipulado muy en serio y enseñan a sus hijos a confesar el nombre de su Señor Jesucristo desde que pueden hablar, ¿no? En el caso de los hijos, los creyentes, una de las primeras palabras que van a poder decir ellos es Dios o Jesús. eh, ¿No? De hecho, se dice papá, es una de las primeras palabras y se les enseña que ya vean a Dios como su padre. Entonces, pienso en algo que escribió Calvino en su institución, que desde que lo leí me encantó y se ha quedado conmigo. Él decía que tenemos que reconocer de que cuando la escritura está escrita, muchas de las instrucciones que vemos dicen lo que dicen porque están orientadas a adultos y no podemos poner las mismas exigencias para niños porque se está hablando a adultos. Ejemplo, Pablo escribe a los tesalonicenses, le dice, el que no trabaja, que no coma. Pues Calvino, ¿quién va a ser tan necio de aplicarle eso a un niño? ¿Verdad? Se entiende de que la palabra tiene que ser aplicada a cada persona según su edad, su capacidad, su desarrollo. No se puede mandar lo mismo de los adultos que de los pequeños. Yo creo que también esto es un punto importante porque me parece de que la alternativa crea realmente una inconsistencia muy grande desde mi perspectiva, en la práctica de nuestros hermanos en otras tradiciones, porque eso yo lo he visto yo, y ya también te conté, Luis, que yo he sido parte de otras tradiciones. Claro. En las iglesias en las que no se bautiza a los hijos de los creyentes, aún así se les enseña a confesar el nombre de Jesús, a verlo como su Salvador, y prácticamente se les trata como cristianos desde que son pequeñitos. Hay obras teatrales especiales en las que los niños se les pide que hagan todas las cosas que tendrían que hacer normalmente miembros de la iglesia, pero aún así no se les bautiza. Entonces se crea esta tensión de que por un lado los estás tratando como discípulos, como cristianos, como miembros de la iglesia, pero no les das la señal de membresía, ¿no? Entonces, me parece que hay una inconsistencia ahí que realmente pues se resuelve dándoles lo que les corresponde, que es el bautismo, ¿no? Em,
Podríamos decir otras cosas más, pero no sé qué estás pensando tú ahora. Las personas que lanzan o levantan esta objeción tal vez tendrían que ser consistentes con el Antiguo Testamento, en el sentido de que lo mismo que ellos argumentan que el infante de hoy no tiene, es precisamente lo mismo que el infante de 8 días de haber nacido no tenía. No tenía las capacidades para poder pensar o entender lo que sus padres estaban haciéndole al momento de hacer la circuncisión. No tenían este entendimiento en lo absoluto. No obstante, el Señor claramente dice, debes de aplicarle la señal a ellos, porque bautismo en última instancia se trata no de lo que yo estoy dándole a Dios, sino se trata de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? A través de este sacramento en nosotros. Y creo que si las personas que argumentan de esta forma diciendo es que no lo entienden, pues deberían de atreverse también a decirles a los del Antiguo Testamento que se equivocaron, que nunca debieron haber aplicado esa señal a esos niños, esos bebés, mejor dicho, porque nunca entendieron ellos nada de lo que estaba pasando, sino hasta después que sus padres les explicaron todo eso. No soy un experto en historia, ¿no? Sin embargo, si no estoy mal, entiendo que a partir del cuarto siglo, la norma, ¿no? En cuestión del bautismo, era la aplicación a los infantes. Es decir, no existe duda de que a partir de los años 300 en adelante, el bautismo era realizado sin ninguna clase de duda, también hacia los hijos de padres creyentes. ¿Podrías tú mencionarnos si antes de los años 300, es decir, en el segundo siglo, había evidencia también histórica de bautismo de infantes? Lo que pasa en los primeros 2 siglos es que tenemos evidencias que para algunas personas indican realmente la práctica del bautismo de los infantes. Pero lo que tenemos en los primeros 2 siglos es un poco de que eso fue una instancia, que eso pasa como el Nuevo Testamento, que uno tiene que asumir estas cosas dadas el contexto histórico en el que están. La primera referencia explícita, la primera referencia explícita al bautismo de los infantes se encuentra justamente en el primer tratado acerca del bautismo que le escribe Tertuliano, más o menos en el año 200. O sea, fíjate, eso, estamos hablando de 100 años antes de lo que tú mencionaste el año 300. Tertuliano escribe el primer tratado acerca del bautismo en el año 200, y él menciona la práctica del bautismo de infantes. Ahora, en el caso de él recomienda no hacerlo, en el caso de Tertuliano, pero el testimonio que él da, pues justamente evidencia que por lo menos para ese tiempo la iglesia lo está practicando, porque si no se estuviera practicando, entonces él no estaría recomendando o no hacerlo, ¿verdad? Pero hay trabajos especializados, especialmente el que viene a mi mente, no estoy seguro si eso está en español, pero creo que bueno, era un teólogo luterano, creo, Joaquín Jeremías, creo que escribió una defensa histórica del bautismo infantil, alegando que era una práctica apostólica. Me parece que es un argumento bastante fuerte. Como te digo, no estoy seguro si es que esto está disponible en español, pero a lo que quiero llegar es de que además del Nuevo Testamento, hay otros pasajes antes del año 200 en el que si uno entiende la práctica, la teología de estos primeros siglos, entonces uno va a tener que concluir que está. Un ejemplo para que se entienda de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, Ireneo, escribiendo más o menos en el año 180, habla de cómo Cristo se encarnó y pasó por todas las etapas de la vida humana justamente para redimir a todo tipo de personas. La manera en la que él habla, se asume de que él también tiene en mente la redención de los menores, de los infantes. Y entendiendo que en la iglesia antigua no había un concepto de redención separada del bautismo, pues también se tiene que entender de que se están bautizando infantes, ¿no? Como digo, esto es más argumentos que uno tiene que asumir en base al conocimiento que uno ya tiene del contexto, pero los argumentos sí existen. La primera referencia explícita, como dije, es en el año 200,
Pero a partir de ahí podemos encontrar otras referencias que a diferencia de Tertuliano sí hablan de manera positiva. Entonces, esta razón es personalmente, y yo tengo que reconocer de que también hay historiadores que objetan esto. En la última obra más bueno, especializada, enciclopédica, un erudito que se llama, creo que se llama Eugene Peterson, él escribió una obra acerca del bautismo en la Iglesia antigua. Él argumenta de que el bautismo infantil fue un desarrollo posterior al tiempo de los apóstoles. Entonces, con esto simplemente estoy reconociendo de que eh, los historiadores también pueden ver esto de manera diferente, pero desde mi perspectiva sí está claro de que es una práctica que se puede ver en todos los siglos, empezando con el primero. Claro, creo que ese es un punto que yo le mencionaba a un hermano hace tal vez unos 4 o 5 años. Él viene de un trasfondo bautista, ¿no? Y como dijiste tú al inicio, él también tenía esta idea, ¿no? De que lo que hoy hacemos o lo que hoy hace la iglesia evangélica por lo general, ¿no? Que es el bautismo solo de creyentes. Él pensaba que eso siempre había sido la norma, ¿no? Siempre había sido la realidad. Y recuerdo que le dije, lo que hoy es normal en la iglesia evangélica en cuanto a los recipientes del bautismo, lo que hoy es normal, hubo un momento en donde no lo era. Eh, Hubo un momento en donde no era la vida regular de la iglesia. Pues, obviamente, como que quedó como que hay un poquito en duda. Sin embargo, pues, no había suficiente tiempo para continuar la conversación, ¿no? Pero creo que es algo que, pues, las personas crecen en cierto contexto y asumen que siempre ha sido así. En realidad, lo que ellos hacen de solo bautizar a creyentes, es algo nuevo. Nunca fue la norma en la vida de la iglesia. Ahora te doy otro dato que muchas veces no se menciona, se ignora, pero que desde mi perspectiva es muy importante. Estábamos hablando de cómo a través de la historia también se encuentran personajes como Tertuliano que recomiendan no bautizar infantes, recomiendan esperar hasta que estas personas crezcan. Acá es un detalle que muchas veces no se menciona. Ni Tertuliano ni ningún otro padre que yo haya leído, que yo conozca, que prefiera que los niños crezcan para que se les bautice, ninguno de ellos cree de que el bautismo de infantes es inválido, ¿no? O sea, si bien Tertuliano prefería que se espere a bautizar, él no pensaba de que al bautizar a los infantes, ese bautismo era inválido y que tenía que, por decirlo así, repetirse. Todos ellos, aunque podían tener una preferencia, todos los que tenemos en el registro, al menos que de los que yo conozco, no hay nadie que enseñaba de que era inválido y que por eso había que repetirse. Y, o sea, incluso las personas que, como Tertuliano, preferían esperar, reconocían la validez del bautismo de los que sí habían bautizado a sus infantes. Gracias por esa aclaración también, ¿no? Que es interesante para poder realmente comprender esos detalles de la historia que a veces quedan en el olvido, ¿no? O que no se enfatizan como otros posiblemente, otros argumentos o datos, ¿no? Que se podrían mencionar de manera más explícita. Así que gracias por ello. Ahora, antes de que concluyamos, quisiera preguntarte cuestiones un poquito más de aplicación. Y básicamente la pregunta sería, ¿qué está en riesgo al no bautizar a nuestros hijos? En otras palabras, ¿de qué se están perdiendo las iglesias a que no administran el sacramento del bautismo a sus hijos? Corremos el riesgo de hacer que nuestros hijos se sientan pues excluidos y fuera del reino, cuando el mismo Cristo dijo que es de los que son como los pequeños, ¿no? El reino. Entonces, creo que hay unos peligros que corremos si es que no practicamos esto correctamente. Sí, 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 creo que para que obviamente también las personas no vayan como que tal vez a malinterpretarnos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Del bautismo o de lo que está en riesgo si no bautizamos. No estamos diciendo, ¿no? Que el bautismo regenere. Obviamente tenemos que a nuestros hijos que les aplicamos la señal del pacto, tenemos que continuarles evangelizando, ¿no? El Señor
en su momento a los elegidos les concederá fe y entonces los beneficios, las bendiciones de esta señal aplicada en su infancia las comenzará a disfrutar. Entonces creo que cuando nosotros de alguna otra manera enseñamos esto, siempre tenemos que aclarar, ¿no? Pues lo que no estamos diciendo, ¿no? Y francamente pues, se pierde de mucho, porque estamos quitándoles algo que por derecho les pertenece. Y yo sé que puede ser un poquito difícil para las personas como que entender esto, ¿no? Pero pues es la realidad, o sea, cuando encontramos a Pablo mencionando en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Efesios, ¿no? Cuando él da instrucción a los hijos, él los está incluyendo ahí como parte de la iglesia. Por eso desde el inicio de sus cartas, él se dirige a la iglesia como a los santos, por ejemplo en Efesios, ¿no? A los santos, y después uno esperaría que pues todos fueran adultos, pero llegamos a capítulo 6 y oh, gran sorpresa, él le da instrucción también a los hijos y ahí podemos darnos cuenta cómo ellos pertenecían a la comunidad del pacto en virtud de sus padres como creyentes, ¿no? De al menos un creyente, diría también Pablo en Corintios, ¿no? Y si solo hubiera un creyente en esta familia, en virtud de ese creyente, el hijo pertenece a la comunidad del pacto y también tiene derecho a la señal de este pacto. Así que lo estamos privando a nuestros hijos de una gran bendición externa, visible, en donde Dios oficialmente los incluye como parte de su pueblo visible. Nos perdemos de todo eso, ¿no? Entonces creo que sí hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Las iglesias al no administrar este sacramento. Muy buenas observaciones ahí, Luis. No sé si haya algún otro punto o algo que quisieras añadir antes de cerrar esta conversación que se te venga a la mente. Bueno, simplemente animarles a todos a que tengan paciencia con puntos de vista diferentes. Es un tema difícil, controversial. Y digo difícil porque, como digo, no sé cómo fue en tu caso, Luis, pero ya te comenté yo que para llegar a esta convicción también sí me demoré varios años. Es algo a lo que me resistí y yo creo que esto tiene que ver mucho con, como dije anteriormente, el contexto del mundo moderno en el que estamos que informa nuestras presuposiciones y nos hace llegar a conclusiones diferentes a las que los cristianos han llegado en el pasado. Entonces, paciencia, diálogo, por ambos lados, ¿no? Por ambos lados. Muchas gracias, doctor Daniel, por compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañaron a este episodio de Teología para la Vida, que es un podcast del Ministerio Hispano de Misión a Norteamérica de la Iglesia Presbiteriana en América. Yo soy el pastor Luis García. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.